Shalom, shalom familia, este es su hermano Ned Griffith de aquí de Panamá y es un placer para mí compartir una vez más contigo la palabra de nuestro Rey en esta clase de Discipulado Básico 101. En esta clase, cómo celebrar Shabbat, ¿okay? Cómo santificar el día de reposo. Nosotros estuvimos viendo varias clases, dos clases acerca de las fiestas bíblicas. Así que, ¿de qué se trata esto de las fiestas bíblicas? Pesach, Shavuot, Yom Kippur, de una forma bien sencilla. Pero hoy nosotros vamos a ver cómo celebrar específicamente el Shabbat. Y de hecho, en la clase pasada, nosotros dimos una pequeña introducción de lo que es el Shabbat y cómo se celebraba o cuál era el rito de transición, y presentamos evidencia arqueológica en lo que era el Shabbat en el tiempo del segundo templo o el primer siglo, en el tiempo en el que Yeshua vivía. ¿Okay? Yeshua, Jesús y los discípulos vivían. ¿Okay? Hoy nosotros vamos a entrar a esta primera clase del Shabbat, porque son dos clases. Cómo celebrar el Shabbat. Vamos a ver un poco sus conceptos antropológicos. Y también en la segunda clase es el concepto del templo y el Shabbat y cómo hacer la transición del día común al día de reposo. Vamos a ver en estas dos clases un protocolo básico de cómo santificar o apartar el Shabbat. Es importante que nosotros entendamos que hay una diferencia entre la mesa del Shabbat y la mesa de Pesach, ¿ok? Pesach lo vamos a ver el otro año, pero con respecto al Shabbat tiene un nivel de santidad, ¿ok? La mesa del Shabbat. Cuando, de hecho, en las escrituras es llamada la mesa, el altar es llamada mi mesa, o sea, la mesa del Eterno, la mesa, el altar en el templo. Por eso es que antropológicamente la mesa del Shabbat representa también el altar, un altar familiar. Mira lo que dice las escrituras en Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Fíjate, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, es decir que lo apartó, lo consagró. Así que es correcto decir que todos los días son del Señor, sí. Domingo es del Señor, lunes es del Señor, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Todos los días son del Eterno, son de Dios. Pero solo un solo día ha sido consagrado, apartado, santificado para guardar. Y ese día, bíblicamente, es el Shabbat. ¿Okay? El Shabbat. Él lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjate lo que dice Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. De hecho, de los 10 mandamientos, el único que comienza con acuérdate es el Shabbat. El resto no aparece acuérdate. Y de hecho, el único que aparece con acuérdate es el que más hemos olvidado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo consagró, lo santificó, lo apartó para él, lo separó para él. Recuerda, los mandamientos de nuestro Rey fueron dados para nuestro beneficio. No son para esclavizarnos. Si nosotros creemos que los mandamientos de nuestro Rey, si nosotros creemos que los mandamientos que están puestos en las Sagradas Escrituras, en la ley, en la Torá, son leyes esclavizantes,
Lo que tú y yo estamos diciendo es que tenemos un rey, que nuestro Dios, el Dios que ideó, creó, sale de su mente y de su corazón estas leyes, es un Dios opresor. Escucha bien, si tú crees que los mandamientos de la ley de Dios, de la Torá, de la palabra, de la Biblia, son leyes que cargan a los seres humanos, entonces tú estás diciendo que tú tienes un Dios opresor. Y eso es peligroso, porque nuestro Dios es un Dios de libertad, es un Dios de plenitud, es un Dios de gozo. ¿Okay? Y estos mandamientos nos dan dirección. Recuerda, la Torá nos da dirección. La ley de Dios, su palabra, la suma de su palabra nos da dirección. La suma de su palabra es verdad. Por ende, cuando nos acordamos del Shabbat y no trabajamos porque consagramos este día, no trabajamos en cosas comunes. Recuerda que Shabbat lo que significa es cesar de cosas comunes. Eso no significa que ese día tú vas a dormir todo el día. Sí, puedes dormir, pero no significa que vas a dejar de trabajar. Vas a dejar de trabajar para las cosas comunes, ¿ok? Y vas a consagrar ese día al Señor. Es el día de congregarse, es el día de santa convocación, es un día para hacer justicia y bondad, un día para visitar un asilo, un día para visitar un orfanato, un día para llevar comida a personas que lo necesitan, ¿ok? Es un día para hacer el bien. Yeshua mismo nos dio ese ejemplo. Fíjate lo que dice Levíticos 11:47 y lo vamos a comparar tanto con Génesis 1 y Ezequiel 44. Esta palabra hacer diferencia. Dice Levíticos 11:47 con respecto a los animales inmundos y a los animales puros. Dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿Ok? En Ezequiel 44:23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esta palabra que aparece aquí, hacer diferencia, tanto en Levíticos 11:47, que es literalmente el catálogo de los animales que son alimento y los animales que no son alimento. El Eterno dice que tú vas a diferenciar, tú vas a comer los animales que son alimento y vas a desechar los que no son alimento para hacer diferencia. ¿Ok? Esa palabra hacer diferencia es la misma que aparece en Ezequiel 44:23, hacer diferencia entre lo santo y lo profano, santo y lo profano, santo y lo profano. Y es la misma palabra que aparece en Génesis 1:4 como separación. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Esto es importante porque la palabra de Dios nos enseña a hacer diferencia entre lo puro y lo impuro, entre lo profano y lo que es santo. Esto es importante porque muchas veces nosotros no entendemos qué es, y sabemos que las escrituras dicen que es santo y que es común. Pero nosotros tenemos una mente desafortunadamente occidental, donde por nuestra rebelión o nuestra forma en que nosotros fuimos criados o educados por nuestra cultura occidental, no entendemos estas cosas sobre qué es santo y qué no es santo. ¿Ok? Pero la Torá, las escrituras, la palabra de Dios no pasan de moda. Tú te tienes que someter a la palabra de Dios, no importando en qué época de la historia tú te encuentres. Porque tú tienes que amoldar tu vida a las escrituras y no las escrituras tienen que amoldarse a tu vida. Así que si las escrituras dicen vamos a hacer diferencia, Dios te quiere enseñar a ti a hacer diferencia entre lo santo y lo común. Dios me está diciendo a mí, hey, esto es santo, esto es común, yo voy a ir a lo que es santo. Porque me quiero seguir revolcando en las cosas que no son santas. ¿Ok? Esta palabra badal, ¿ok? La palabra badal es la palabra que aparece allí en separar. Así que cuando Dios separó la luz de las tinieblas, te está diciendo, ok, separo la oscuridad
de la luz, lo profano de lo santo, lo inmundo y lo limpio. Yo estoy seguro que desafortunadamente muchos no están listos para esta conversación. Es la misma palabra que también aparece en Éxodo 26:33, cuando dice que y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Este era el arca. Y aquel velo, este velo que está aquí, os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Así que vemos que el lugar santísimo era este, el Makom Kadosh HaKadoshim, lugar santísimo, el lugar santo de los santos. Y el lugar santo, ¿ok? El Makom Kadosh. Makom Kadosh, Makom Kadosh HaKadoshim. Lugar santo, lugar santísimo. Lugar santo, lugar, el santo de los santos. ¿Ok? Y este velo hacía badal, separación. Hacía diferencia. Recuerda, hacer diferencia. Este velo hace diferencia entre el lugar santo y entre el lugar santísimo. Este velo separa del lugar santo al lugar santísimo. Dios hizo badal entre la luz de las tinieblas. Dios hizo separación de la luz y de las tinieblas. Dios separó, hizo diferencia entre estas dos cosas y les puso nombre. Tanto a la luz le puso día y a la oscuridad o a las tinieblas llamó noche. Éxodo 26:33, seguimos allí. ¿Ok? Cuando el Eterno puso separación, vemos también que cuando ellos estaban en el monte Sinaí, a las faldas del monte Sinaí, Dios les dijo, oye, tengo un límite para ti. ¿Ven estas líneas aquí? Dios les dijo a ellos, no pases esos límites. Ni tu perro, ni tu buey, ni ningún animal, ni ningún niño, ni mujer, ni niña, ni hombre. Nadie pase esos límites. Porque el que pase esos límites ciertamente va a morir. Pero a ti y a mí nos encanta pasar los límites. Nos encanta rebelarnos contra el rey. Nos encanta decir, el rey dijo una cosa, yo hago otra cosa. Eso nos fascina a nosotros. Él te está diciendo a ti, no cruces los límites. No cruces los límites. Haz badal, haz separación. Haz diferencia entre lo que es santo y entre lo que es común. Y no estoy hablando solamente del Shabbat. Hablo en áreas de nuestra vida en que estamos cruzando límites. Que Dios ha dicho que no crucemos. Y claro, para el beneficio de esta clase, claro que estamos hablando del Shabbat. Porque el Shabbat es un espacio sagrado. Donde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, nosotros estamos en días comunes. Luego cuando llega el viernes al caer el sol, nosotros nos separamos, hacemos diferencia, tal como aprendimos. Y por eso es que te puse esta gráfica aquí del lugar santo, que era este, y el lugar santísimo, que es este. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y cuando llega el viernes al caer el sol, tú y yo hacemos badal, hacemos transición. ¿Ok? Recuerda la palabra badal que aparece aquí. Hacemos transición, hacemos diferencia, nos separamos para el sábado entrar en ese lugar santísimo delante de su presencia. Delante de la Shekinah del Eterno. Donde queremos tener más intimidad con Él, donde nos desconectamos del mundo, nos desconectamos totalmente de trabajos comunes. Yo que soy profesor de inglés, yo no respondo mensajes, no me pongo a calificar, no voy a hacer compras, no, me quedo allí, días que me quedo en mi casa, a estudiar las escrituras, a congregarme también, voy a la iglesia, a la congregación, a la comunidad, a congregarme, a pasar con mis hermanos, a adorar al Eterno. Un día pudiésemos ir a un asilo, a un orfanato, recoger comida, llevar, repartir, compartir el evangelio. Pero este día son días de hacer cosas santas, exclusivamente cosas santas. Y luego, cuando se acaba el Shabbat, en la ceremonia de Havdalah, nos
reagregamos o reincorporamos a el día domingo, que es un día común, y retomamos nuevamente nuestra semana. Visualiza esto como si estuvieses allí delante de la presencia del Eterno. Claro, todos los días nosotros estamos en la presencia de Hashem. Todos los días oramos, estamos haciendo nuestro devocional, todo. Pero a la vez estamos trabajando, a la vez estamos cocinando, a la vez estamos atendiendo cosas comunes. Pero el sábado, en Shabbat, nos desconectamos de cosas comunes. Nosotros en Shabbat, el pueblo judío hace diferentes ceremonias o ritos de transición para entrar al Shabbat y también para hacer separación para ir a Havdalah. Estos ritos, porque cuando nosotros desafortunadamente escuchamos la palabra rito, lo primero que se nos viene a la cabeza son brujería, cosas del mal. Y no es así. De hecho, las escrituras, en la Reina Valera, dice: haréis este rito. ¿Ok? Y rito es simplemente en un concepto antropológico. Un rito de transición son vectores que transportan valores. Son tradiciones que transportan valores de una generación a generación. Los ritos de la tradición judía, en el caso de Shabbat y el Kabbalah Shabbat, que es el recibimiento del Shabbat, y la Havdalah Shabbat, que es la entrega del Shabbat o el final del Shabbat, los ritos del pueblo judío nacen, emanan, provienen del templo. Por eso es importante estudiar el templo. De hecho, el 45.5% de los mandamientos que hay en la Biblia vienen del templo. Por ende, es importante que nosotros estudiemos el templo para saber de qué se trata. Por ejemplo, cuando la mujer enciende las velas en Shabbat, cuando se encienden las velas es como si estás encendiendo luz, encendiendo la menora o el candelabro del templo, la menora del templo. Cuando se hace el Kiddush para comenzar el Shabbat, el Kiddush o la bendición de separación con el vino que representa la sangre de los corderos, y también el convenio. Cuando había pan y vino en el antiguo Medio Oriente significaba convenio. ¿Ok? Así que el vino representa convenio o pacto. El lavado de manos, porque las escrituras dicen que nadie se va a presentar delante del Eterno con las manos sucias. ¿Quién se presentará delante del Eterno? Aquel que tenga las manos sucias, que no ha elevado su corazón a cosas vanas, etcétera. ¿Okay? Los sacerdotes, cuando ministraban en el altar, tenían que lavarse las manos. El pan, que representa las ofrendas que se ponían en el templo, y se colocaba sal en las ofrendas, por eso es que se coloca sal también arriba del pan o sobre el pan. Luego, también durante el Shabbat se canta, nos congregamos, etcétera. Y luego, al culminar el Shabbat, existe lo que se llama Havdalah Shabbat, que es también otro rito de transición. Ya nosotros dimos que eran los ritos de transición en una de las clases. Pero este rito también se hace tanto con especias aromáticas, las dos velas, para conmemorar que estamos dando gracias al Eterno por la dulzura del Shabbat que hemos entregado. Y no solo eso, sino que damos gracias al Eterno por nuestros 5 sentidos. Así que fíjate bien, el Shabbat, viernes al caer el sol, hasta sábado al caer el sol. Todo este espacio es santo. Todo este espacio, según las escrituras, el Padre consagró, separó, apartó para él. Shabbat es un templo en el tiempo, es un santuario en el tiempo, es un espacio sagrado en el tiempo. Esto es importante porque como no hay templo actualmente, recuerda, cuando hablamos de un templo, estamos hablando de un espacio sagrado. Si tú vas a un templo católico, eso es un espacio sagrado para los católicos. Si tú vas a una iglesia evangélica
Un templo evangélico es un espacio sagrado, un espacio que ellos han apartado, consagrado, para hacer sus reuniones. Si tú vas a una iglesia, un templo bautista, un templo mormón, un templo, una sinagoga, lo que sea, esos son espacios sagrados. ¿Ok? Espacios sagrados son templos. ¿Ok? Espacios sagrados. Ellos han apartado, consagrado ese espacio para reunirse y tener sus actividades. ¿Ok? Lo mismo en el Shabbat. El Shabbat es un templo, un espacio sagrado, pero en el tiempo. ¿Ok? En el tiempo. Donde Dios te da el Shabbat, Dios te da el tiempo sagrado y tú colocas el lugar donde quiera que habitéis. Vas a celebrar el Shabbat. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Te acuerdas que la semana pasada te expliqué sobre este señor que tocaba la trompeta de plata en el templo, en la esquina suroeste del templo? Bueno, él lo hacía ¿para qué? Para que la gente supiera que el Shabbat iba a comenzar. Es decir, para hacer Kabbalat Shabbat, recibimiento del Shabbat, transición. Él tocaba la trompeta y el sonido de esa trompeta significaba una transición de un día común al día santo. El sonido de esa trompeta era que él hacía badal, hacía diferencia, hacía una separación entre lo común, que era el viernes, y lo santo, que era comenzar el Shabbat, separando el Shabbat, santificando el Shabbat por medio del sonido de la trompeta. Así que en el tiempo del primer siglo, esa era una de las formas en que ellos hacían transición. Recuerda estos conceptos antropológicos. Transición. ¿Ok? De un día común a un día santo. ¿Cómo? Por medio del sonido de la trompeta. Luego en Havdalah Shabbat o Shabbat Havdalah, que hacemos separación de lo santo, que es el Shabbat, a lo profano o lo común, que viene siendo ya el primer día de la semana. ¿Ok? Lo hacemos por medio de la ceremonia de Havdalah Shabbat, que eso lo vamos a ver en la segunda parte de tanto el Kabbalah, el recibimiento y la separación del día santo al día común, lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase. ¿Ok? Muy importante el estudio del templo para entender estas cosas. Fíjate lo que dice Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que salían de debajo del umbral de la casa al oriente, es decir, el oriente es esta parte, el este, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. ¿Ok? Al sur del altar, esta parte que ustedes ven aquí, porque el altar era el altar era aquí, al sur era esta parte de aquí. ¿Ok? Sur. Estaba el Beit Aftinas o la casa de Aftinas, ¿ok? Que era una familia en el primer siglo, ¿ok? Así que Beit Aftinas o la casa de Aftinas, aquí adentro estaba el Kior o el lavacro, ¿ok? Que en el tiempo del templo, aquí se encontraba el lavacro donde los sacerdotes se lavaban los pies y las manos. Y en el tiempo del desierto, donde estaba el santuario, el Mishkan movible, el Kior o el lavacro se encontraba de este lado, el lado sur del altar. Mucha gente en las redes sociales, en Google, ponen el Kior, el lavacro aquí. El lavacro no estaba aquí. El lavacro estaba en el lado sur del altar. ¿Ok? Así que de este lado en el desierto, donde el templo estaba construido, en el Beit Aftinas, aquí, en la casa Aftinas, donde los sacerdotes entraban antes de ministrar en el altar y se lavaban las manos y los pies. ¿Ok? Pero ¿por qué esto es importante? ¿Ok? Vamos a leer. Aquí dice, habló más Adonai a Moshe, diciendo, harás también una fuente de bronce, el lavacro, una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión.
se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Adonai, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él, su descendencia, por sus generaciones. Por esta razón es que el pueblo judío, antes de entrar al Shabbat, ellos hacen el Netilah Yadayim, o el lavado de las manos, así se llama, el lavado de las manos. ¿Por qué? Porque el lavado de las manos es una representación de cuando vas a ministrar, subir ahora a ministrar en el altar. ¿Te acuerdas que te dije que la mesa del Shabbat representa el altar? Bueno, ¿quién subirá al monte de Adonai? Salmo 24:3. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este es el motivo por el cual antes de entrar al Shabbat nos lavamos las manos en representación de que vamos a subir, ¿ok? A subir al otro nivel de santidad, ¿ok? Es un rito de transición. Nada tiene que ver con Marcos capítulo 7, cuando Yeshua dice que sus discípulos antes de comer se lavan las manos y los pies. Nada tiene que ver, que no se lavaban las manos. No tiene nada que ver. Eso se puede explicar en otra ocasión. Por eso es importante no agarrar textos aislados y desencarnarlos de su contexto. ¿Ok? Así que la fuente de bronce, o el kior, o el lavacro, era donde los sacerdotes santificaban, lavaban sus manos y pies antes de subir al altar, o antes de entrar en el templo, en el Beit HaMikdash. Específicamente, los sacerdotes tenían que santificar sus manos y pies antes de comenzar el servicio del sacrificio. Recuerda, si te dije que el altar representa la mesa del Shabbat, que la mesa del Shabbat representa el altar, y cuando nos lavamos las manos, es como si el sacerdote se estuviese lavando las manos. Estas escaleras representan la transición, que estamos subiendo al altar, subiendo a ministrar al Señor. ¿Ok? Así que hay un dicho judío que de hecho aparece en la literatura oral, que dice que la santidad no se puede reducir, se puede extender la santidad. Se debe extender la santidad, pero no debe disminuir el nivel de santidad. La santidad aumenta, más no disminuye. Así que una vez no hay templo, la santidad del templo se extiende hacia las casas, se extiende hacia el lugar de cada persona que está celebrando el Shabbat, y por eso es que se trae esto. No se debe traer como algo obligatorio, pero es una forma de honrar el mandamiento, aunque no se pueda cumplir. Literalmente se cumple la función del mandamiento. ¿Qué es lo que te quiere enseñar el Señor? Aquí, con este mandamiento de lavarte las manos, no entres a mi presencia con tu corazón sucio. No entres a mi presencia con tus manos sucias. ¿Qué hiciste tú en la semana? ¿Qué hiciste tú el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que ensució tus manos? Lo que el Eterno te está queriendo enseñar aquí es, antes de tú entrar a ministrar, antes de tú entrar a mi altar, antes de tú entrar a mi lugar, a querer tener comunión conmigo, asegúrate que te hayas arreglado con tu hermano. Asegúrate que hayas lavado tus manos. Asegúrate de que te hayas arreglado con aquel que le hiciste daño. Asegúrate de haber perdonado a aquel que te lastimó. Entiendes que estas cosas del templo, que estas cosas de la Torá, no son cosas muertas. Son cosas que nos enseñan principios bíblicos para aplicar hoy y ahora. ¿Cómo aplicas tú la Torá hoy y ahora? No subas al altar si tú no te has lavado tus manos. Las ofrendas, las korbanot, Adonai las llama mi pan. Número 28:2. Manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Por eso es que el pan de Shabbat, el pan jalá o el pan redondo, como se le llama, nosotros lo tenemos en la mesa en Shabbat, porque representa la ofrenda.
¿ok? Mi pan, dice, mi pan, él la llama así, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas. Y el altar, él lo llama mi mesa, Ezequiel 44, como le dije al principio, ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa, a mi altar, para servirme, y guardarán mis ordenanzas. Así que la fuente de bronce, como les dije, era donde los sacerdotes se lavaban sus manos y sus pies. Así que el Señor te está diciendo, ¿qué estuviste haciendo con tus manos en la semana? Y no solo eso, ¿dónde estuviste caminando en la semana? ¿Ok? ¿A quién estuviste bendiciendo esta semana? ¿Dónde tus pies caminaron que no contaminen? Asegúrate de no contaminar mi altar. Por eso es que, como les dije, si el sacerdote aquí, en slides anteriores, aquí, se lavaba sus manos y sus pies antes de entrar a ministrar al altar, por eso es que antes de entrar tú a ministrar en la mesa del Shabbat, antes tú de sentarte a la mesa del Shabbat, tú te vas a lavar tus manos simbólicamente. Pero no te laves las manos simbólicamente si tú tienes tu corazón en otro lado. Si tú tienes tu corazón podrido, si tú no has arreglado con tu hermano, si tú no has arreglado con tu hermana, si tú tienes rencor en tu corazón, si tú no has perdonado, no te vengas a sentar en la mesa del Shabbat. Arréglate primero con tu hermano. Antes de presentar tu ofrenda, arréglate primero con tu hermano. Recuerda que ser limpio significa estar en un estatus ceremonial apto para presentarte ante Adonai, ante Yahweh, ante Hashem, ante Dios, su presencia. Hablando de un estatus ceremonial, que obviamente no podemos aplicarlo actualmente porque no hay templo, pero sí podemos aplicar principios de la limpieza ceremonial o ritual. Ser santo significa que tú le perteneces a Dios. Ser santo significa que tú has sido apartado, consagrado para Dios. Y algo que es santo debe permanecer exclusivamente en el reino de Dios, exclusivamente en el espacio sagrado. El reino de Dios es un espacio sagrado. Y es importante, muy importante, que nosotros entendamos esto. Ahora, para culminar esta clase del Shabbat, vamos a entrar rápidamente a lo que viene siendo el primer día de cada mes, o luna nueva, Rosh Hodesh. Okay, Rosh Hodesh. Okay, muy importante esto, porque las escrituras nos hablan sobre Rosh Hodesh, que es la cabeza de mes. Rosh significa cabeza. Okay, Rosh Hodesh, cabeza de mes. Okay, cabeza de mes. Fíjate lo que la palabra Rosh significa. Dice cabeza, cima, cumbre, parte superior, jefe, suma, altura. Cabeza, arriba, altura, jefe. Ok, suma. Es lo que significa Rosh. Y Hodesh, luna nueva, mes, mensual, el primer día del mes, el mes lunar. Ok, así que cuando hablamos de Rosh Hodesh, estamos hablando de el primer día o la cabeza del mes. Ok, la cabeza del mes. Cuando hablamos de Rosh Mishpacha o la cabeza de la familia, la cabeza del hogar, estamos hablando del padre. Ok, la cabeza o el primero de la familia. Ok, Rosh Hodesh en las escrituras, Salmos 81:1 dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Hay una canción que dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Esa canción es muy bonita. Entonad canción, tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna. Tocad la trompeta en Rosh Hodesh, en el día señalado. Fíjate, día señalado. Dios señaló ese día, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. ¿Okay? Pero aquí encontramos Rosh Hodesh
en las escrituras, en Salmo 81:1, que por cierto, nosotros no podemos declarar la luna nueva. La gente dice, mira, estoy declarando. No, tú no eres el Sanedrín, tú no tienes jurisdicción para eso. Tú puedes celebrar, eh, tocar shofar, o sea, pero no, yo declaro la luna nueva. No. Ok, si quieres hacerlo algo simbólico en tu congregación, pero no decir, declaro la luna nueva, estoy avistando, puedes verla, pero no establecer como si tú fueras parte del Sanedrín. Número 10:10, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses. Cuando aquí habla de principios de vuestros meses, no se está refiriendo a 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo. No, se está refiriendo a los meses señalados por el Eterno, que son los meses hebreos. Tocaréis las trompetas, que están en las escrituras, de hecho. Tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Ok, por eso es que en Rosh Hodesh se tiende a tocar el shofar o las trompetas. Ok, recuerda que las fiestas bíblicas, incluyendo los principios de mes, el Shabbat, las fiestas del Señor, son del Señor. Son santas convocaciones del Eterno. Son citas divinas del Rey. Son los kairos del Creador del universo. No son las fiestas judías. No son las cosas judías. No es judaizar. Se llama obediencia, seguir las instrucciones del Creador, Rey y Dios de Israel. Y yo, Ned Alejandro Griffith Figueroa, quiero ser parte de esa nación cuyo Dios es Hashem, es Adonai. Yo quiero seguir las instrucciones del Rey. Yo quiero seguir su palabra. Quiero seguir su palabra. No quiero ser de aquellos que no caminan en sus tiempos y que no obedecen. Dicen que quieren caminar en los tiempos del Eterno, pero realmente no lo hacen. Caminar en los tiempos del Eterno, sus kairos, no es adivinar cuándo es el plan de algo o alguien. Caminar en los tiempos del Eterno es caminar en sus tiempos. Es caminar en sus fiestas, caminar en sus citas divinas. Recuerda que lo terrenal se ve reflejado en lo celestial. Lo terrenal refleja lo celestial. Lo terrenal refleja lo verdadero. Hebreos 9:23 dice, fue pues necesario que las figuras de la cosa celestial, esa palabra hipodegnimi en griego, figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo, el Mashiach, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, fíjate, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esa palabra figuras, ¿ok? Significa también copia, ¿ok? La copia de lo verdadero, una imagen de lo verdadero, mostrando lo que es real en el cielo. Esta palabra sombra en Colosenses 2, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo, es Mashiach. Esta sombra es la palabra skia, que es una imagen, una sombra profética de lo que vendrá en el futuro. ¿Ok? Por tanto, mi hermano, no dejes que nadie te juzgue si celebras Shabbat. No dejes que nadie te juzgue si tú no comes lo que no es alimento. Y este texto de Colosenses 2 lo vamos a estudiar más adelante en su contexto histórico y real. Porque la gente agarra este texto para decir, nadie te juzgue si no celebras. Nadie te juzgue si comes lo que te da la gana. No, no se trata de eso. En su contexto lo vamos a estar estudiando. ¿Ok? Así que esta palabra sombra
es un sketch, un foreshadow de lo que ha de venir, que es una prefigura de lo que ha de venir. ¿Ok, familia? Así que recordemos una vez más que las fiestas bíblicas lo que son es un bosquejo profético que revela al Mesías, el plan de redención, la consolación de Israel. Yeshua es la consolación de Israel. Y la justicia, fidelidad y bondad que el todopoderoso Rey de Israel quiere tener con su pueblo. ¿Tú quieres saber el futuro? Tienes que ver la fiesta, tienes que ver la palabra de Dios. Desafortunadamente, la teología grecorromana nos había hecho creer que la sombra profética que encontramos en la fiesta simplemente era como una lámpara apagada que testificaba del pasado, cuando es todo lo contrario. Las fiestas testifican lo que vendrá, figuras de lo que ha de venir. Eso es lo que son las fiestas del Eterno, figura de lo que ha de venir. Amén. Así que no dejes que te digan, esas son cosas del pasado. Esas son lámparas apagadas que testifican el pasado. No, son lámparas que están bien encendidas, que testifican el futuro. ¿Ok? Así que espero haya sido de bendición. La otra clase vamos a ver la segunda parte de cómo celebrar el Shabbat. Este es tu hermano Ned Griffith. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom.